buenos días, qué lindo escenario, qué bonito ver a toda esta maravillosa gente, amigos de prensa por acá. Para el Twitter. Perdón, si no aguanto más. Mejor sonrisa, por favor. Sí. Bueno, pues nada, estamos muy felices de que finalmente el gran día llegó. Hemos tenido otras presentaciones, otras premieres previas a esta, pero sin duda esta es la premiere. Llegamos a la Ciudad de México, y bueno, justamente con todos ustedes aquí presentes, con la noche de la alfombra roja. Y estamos muy contentos justamente de estar aquí, de que finalmente lo que en un inicio comenzó en una hoja en blanco y que después se fue plasmando en una historia que cuando se leía, incluso quienes participaban en la película al inicio lo consideraban una película imposible de hacer. Decían, estaba increíble, qué padre lo que está escrito, pero es imposible hacer una película así en México. Finalmente lo estamos logrando. Para bien o para mal, estamos extraordinariamente felices del resultado en pantalla, de lo que como equipo logramos siempre en el cine, y más aún en esta película. Hay un nosotros, más allá de un yo, hay un nosotros, hay un grupo de gente maravillosa, tanto delante como detrás de cámaras, que creen un proyecto, que creen que es posible también en México hacer este tipo de películas también. El cine mexicano y el público mexicano está listo también para las películas épicas, para las películas grandes, para las películas que también nos ayuden no solamente a recordar, sino también a honrar nuestra propia historia. He venido diciendo que durante años, durante décadas, los mexicanos hemos estado acostumbrados a ir al cine y pagar boleto por honrar las historias de otros países, honrar los héroes de otros países, y nosotros tenemos una historia muy digna. Es justamente el momento en el cual creo que vale la pena que volteemos también a nuestra historia, que es muy digna, y que también la honremos en el cine, y que también la aplaudamos en el cine. Creo que le estamos dando esa oportunidad al público mexicano, que esperamos que lo aproveche desde mayo, que sabe que estrenamos paralelamente en México y Estados Unidos. Y pues nada, la película está, como principal autor de la película, puedo decirles que la película está al 100% en donde yo quería que estuviese. Creo que uno de los grandes aciertos de los principales inversionistas de esta película es que me dejaron trabajar, es que hubo una libertad creativa y artística absoluta. Entonces eso se vio reflejado, creo que se ve reflejado en pantalla. Justamente cada uno de los que estamos aquí hicimos nuestro esfuerzo, cada uno de los que estamos aquí y los que no están aquí, que estamos hablando de más de 800 personas las que trabajaron en la película, sin duda pusieron su granito de arena, pusieron su corazón para que la película fuese posible, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de línea a seguir, sino la que básicamente yo marcaba. Y bueno, creo que el resultado está en pantalla y se agradece muchísimo. Por lo menos nosotros estamos muy agradecidos también con la pantalla. Y bueno, y ahora con ustedes, pues básicamente creo que lo importante es que establezcamos el diálogo. Entonces, pues empecemos a la parte de cachonda. Venga, planteos. Gracias por estar aquí. Aquí enfrente, buenos días, la banca de Alternativa Menor, muchas felicidades por este proyecto. Yo tengo dos preguntas. La primera es precisamente lo que nos estabas comentando, el reto. ¿Cuál fue el reto más grande de realizar este filme? Y la segunda, si nos podrías platicar un poquito más de lo que va a ser que participe en el Festival de Cannes. Creo que uno de los grandes retos muchísimos. El solo hecho de hacer cine en México ya es un gran reto. Evidentemente, en el caso de esta película, que tiene un tamaño, como mis anteriores tres películas, ninguna de ellas entra dentro de lo que podría ser llamarse una película pequeña. Todas tienen un nivel de producción y un tamaño de presupuesto que dentro del estándar estaban en los niveles altos, pero nunca este nivel, ¿no? Hay muchas personas que de repente me comentan y me dicen: oye, Rafa, qué padre que hiciste la película más cara. Y siempre he dicho que 5 de mayo es una película extraordinariamente barata. ¿Por qué? Porque es una película que los norteamericanos hubiesen hecho con $100 millones. Y creo que ese es uno de los grandes retos, justamente el pensar en grande, el soñar en grande, el transmitir eso a todo un grupo de personas. Estamos hablando, repito, de más de 800 personas que trabajaron en la película, más de 700 que estábamos nada más en el set. Entonces justamente ese sí se puede, ese poder ir hacia arriba, ese pensar en grande en primer mundo,
Creo que fue el reto más grande y finalmente se logró. Cuando en el set las cosas fluyeron de una manera increíble y tenían que fluir porque la película se filmó en 9 semanas. La película se filmó en 9 semanas, que es nada. Labios Rojos se filmó en 9 semanas, La Milagrosa se filmó en 9 semanas, siendo películas mucho menores. Cuando Ana Rojo y Paco Gallasti, justamente en la parte de la producción, hablábamos sobre lo que teníamos que hacer, ¿no? Mencionan a Rojo justamente, que también era la mano derecha justamente de Paco, el otro papá de la película. Nos sentábamos a analizar el guión. Ana Rojo, que venía de hacer películas de Hollywood muy grandes como Titanic, entre otras tantas, vaya que se sabe de hacer películas tan grandes. Ana Rojo decía que esta era una película que ni de broma se podía hacer en menos de 15 semanas, que los norteamericanos la harían entre 25 y 30 semanas, pero por ser México y apretando al máximo se tenía que filmar en 15 semanas y no había dinero para filmar en 15 semanas, porque por el tamaño. Entonces realmente todo tiene que fluir, y creo que el convencer a todo el equipo de que era posible y de que iba a ser un gran reto, que iba a ser un sacrificio desde lo físico, ¿no? Levantarse a las 3 de la mañana para estar listos a las 4 en el set, para ir preparando no solamente a los actores, sino más de 300 extras, para que cuando yo llegara a las 6 de la mañana todo estuviese listo. Creo que fue uno de los grandes retos y que se logró. Respecto de Cannes, no podemos competir porque ya habíamos estrenado, ya teníamos fecha de estreno. Esta película tenía por contrato que estrenarse el 3 de mayo sí o sí. Entonces, obviamente, Cannes lo único que te acepta para concursar es este premio mundial, pero vamos a estar allá presentando en el mercado. Tenemos un spot bastante bueno en un horario prime time, y pues a partir de ahí lo que estamos buscando es justo la internacionalización de la película, que ya comenzó con Estados Unidos, porque pues sabes que va a estrenarse allá también y que ya están con los festivales, pero Cannes es justamente esta gran vitrina para el cine mundial del máximo nivel, y a partir de lo que esperamos es irnos a hacer premier en Europa, premier en Asia y pues el resto de los países, porque sin duda creo que simplemente es una película con calidad de importación. Muchas gracias. De este lado, buen día, Hugo del Garavía. El año pasado cumplió 150 años la Batalla de Puebla. ¿Qué significa para el evento haber participado en este homenaje técnico? El segundo, si hacemos alguna comparación inmediata, tenemos que la única película que había tocado el tema era Mexicanos al Grito de Guerra. Ahora, ¿cómo siente esa exaltación nacionalista casi 50 años después de esa película? Gracias. Bueno, yo creo que es difícil compararla, ¿no? Cada proyecto es único. Esta es una película que tiene una historia muy distinta, aunque bueno, los hechos históricos son los mismos, está abordada desde otros puntos de vista. Hay una historia de amor con el personaje de Liz, el personaje de Cristian. Es una película mucho más grande, creo que es distinto. Yo me siento feliz porque la película me encantó. Todas las películas en las que uno participa pues son películas que uno les tiene cariño, evidentemente, pero en este caso me sorprendió muchísimo la primera vez que la vi, el resultado final. No tenía idea de lo que iba a ser la banda sonora, por ejemplo, no tenía idea de lo bien editada que iba a estar. Yo tuve una participación de pocos días y sin embargo alcancé a darme cuenta durante el rodaje que la propuesta visual iba a ser también de primera calidad. El exacerbar nuestro nacionalismo y nuestra identidad nacional creo que nunca sale sobrando, al contrario. En estas épocas, además de globalización, creo que es muy importante tener una referencia de dónde venimos y de quiénes somos, y como dice el cartel de nuestra publicidad, de qué estamos hechos los mexicanos. A mí me emocionó tanto cuando la vi por primera vez que quería yo llorar, quería abrazar a Rafael, quería hablar de alguno en ese momento, porque su Zaragoza me parece realmente extraordinario. Pero lo que me sorprendió más aún fue hace 3 días que estuvimos en Los Ángeles teniendo este encuentro con la prensa de allá, la reacción de todos los periodistas hispanos, que no todos mexicanos, estaban realmente conmovidos, muy sorprendidos por supuesto por el resultado de la película, por su gran calidad, pero al mismo tiempo enaltecidos, se sentían orgullosos
de ese pasado que aunque no les correspondiera directamente por nacionalidad, sin embargo a todos los latinos en Estados Unidos los atañe, los abarca. Y muy importante que reconozcamos la importancia histórica que tuvo la batalla, porque todo el mundo dice, ay sí, les ganamos a los franceses, qué bueno, quién sabe cómo fue, quién sabe de qué manera se dio el triunfo militar, pero sobre todo en Estados Unidos, que es una festividad la más importante de la comunidad hispana en todo el país, y que se piensa que es el aniversario de la Cerveza Corona, o ¿saben? ¡Feliz 5 de mayo, amigos! Pero ¿qué se celebra? Sí, no, pues es fin de semana de borrachera, etc. Entonces, finalmente, entender no solamente por qué es importante para nosotros el haber vencido al ejército francés en ese momento, sino por qué los norteamericanos están tan agradecidos y por qué Lincoln le escribe a Juárez agradeciéndole que hubiera detenido la invasión de 3 países, porque hay que recordar que España e Inglaterra también participaron en esta afrenta, y de qué manera Ignacio Zaragoza y el ejército mexicano del presidente Juárez detuvieron el proyecto que tenía Napoleón III de apoyar al ejército confederado del sur en los Estados Unidos y vencer al ejército del norte para que se regresara pues el imperio europeo a dominar estas tierras. Entonces, por muchísimas razones, una película que todos debemos ver. Yo ya la pondría, si fuera ministro de Educación en este momento, en el currículum de todas las escuelas en secundaria, porque realmente está muy bien contada la historia, en términos de los datos históricos es fiel a los acontecimientos, y en términos de ese balance que logra Rafa entre lo público y lo privado, entre las historias personales de ficción necesariamente que complementan el trasfondo histórico, me parece realmente magistral. Entonces yo estoy muy contenta, muy satisfecha y como siempre le felicito. Bueno, otra vez buenos días. Agregando lo que dijo Cuna y lo que dijo Angélica, pues me siento también muy afortunado y agradecido por la oportunidad que se me presentó para estar en este proyecto, por todo, por la calidad de la película que es, también el resultado y me encantó, y también porque la visión que tiene Rafa en cuanto a la película, los personajes principales o los históricos ya sabemos quiénes fueron, ¿no? Ya están ahí, están en los libros de historia, pero lo más interesante es que Rafa tuvo una visión más como terrenal, humana, por así decirlo, haciéndoles justicia a todos estos héroes anónimos, ¿no? Que es donde entra mi personaje y es donde se hace el juicio de que realmente pues, ellos fueron los que estuvieron ahí, ¿no? Los que fueron a carne y cañón, los que estaban en las primeras filas enfrentando al ejército francés. Entonces, en ese sentido, la película me parece muy interesante y siento que tiene un juicio muy particular. Y pues bueno, me siento muy feliz y de nuevo agradecido con Rafa por la oportunidad que se me presentó. Pues para mí también es un orgullo y un placer ser parte de este proyecto, no solo por el resultado tan positivo que hemos tenido en las previas presentaciones de la película, sino por como que lo que dice Angélica es muy cierto, el resultado es maravilloso y todos salimos súper sorprendidos, agradecidos y emocionados de que quedara una película tan bien hecha en todos los aspectos. Pero independientemente de todo eso, también para mí es un placer participar en un proyecto como este, porque como mexicana y súper nacionalista que soy, creo que es algo muy especial tener la oportunidad de participar en un proyecto que hable de una fecha tan importante para los mexicanos, la cual siento yo que como mexicanos nunca le hemos dado tanto énfasis a esa fecha como a otras, ¿no? O sea, siento que todos festejamos el 16 de septiembre, por ejemplo, muy festejado, y esta fecha nadie la pela. En realidad yo la recuerdo porque en la primaria pues obviamente nos enseñaron de qué trató y nos hablaron de ella, pero realmente no es una fecha que se celebra mucho en nuestro país. Como bien dice, se celebra más en Estados Unidos que acá, y creo que esta película va a venir a recordarnos a todos los mexicanos la importancia de esa fecha, y yo la veo casi como nuestra segunda independencia, ¿no? Porque sí fue más importante de lo que todos nos imaginamos o de lo que todos recordamos según lo que nos enseñaron en la escuela. Entonces, para mí sí es muy, muy importante y muy especial esta película en mi carrera y en mi historia personal, ser parte de un proyecto así, hablando de una fecha como esta y con un personaje tan entrañable como el que me tocó, hace que todos los elementos sean súper especiales y que siempre uno lleve
ese proyecto en el corazón, ¿no? Gracias. Javier. Bueno, pues como comentaba Rafa, había algunos que no creíamos que esta película fuera posible. Yo fui de ellos. Yo fui el primero que le dije a Rafa que justo cuando se convocó a casting y tal, pues leí el guión, leí parte del guión de las escenas que me enviaron y me parecía patísimo, pero la verdad es que me parecía una locura. O sea, yo juraba que esta película no se iba a hacer, que quien estaba a la cabeza no tenía idea de lo que estaba planteando, que eran millones y millones y millones y millones de pesos, ¿no? Y bueno, finalmente la película se hace, se me dan la gran oportunidad de participar en ella, en una producción tan grande. Es apenas mi segunda película, pero sí es la primera producción tan grande en la que estoy involucrado, con un personaje tan padre, tan entrañable y tan fuerte a la vez, tan visceral. Y pues bueno, lo mismo que decía Cristian y mis compañeros, pues completamente orgulloso de estar involucrado en esta producción, aún más porque bueno, soy poblano y entonces esta historia que estamos contando la repitieron a mi hasta las tíos en la escuela. Conocí los fuertes de Loreto y Guadalupe y ahora poder plantear todo tal cual como ocurrió en los acontecimientos reales históricos, pues bueno, para mí es un orgullo y me da muchísima felicidad. Y bueno, definitivamente en el elenco, el malo siempre es malo, el malo bueno de la película. Además ha ganado uno de los actores europeos que trajimos justamente para interpretar con toda fidelidad el papel de los franceses, William. Sí, que además al final la ganamos, ¿Qué? Una pequeña victoria que después vamos. No, a mí me pasa un poco lo que a Javier. Yo cuando leí el guión desde España dije, ¿cómo? Algo de esta envergadura. Y luego ya cuando leí por primera vez por Skype, pues siendo como ese, era como, esto es una locura, pero no estuve nunca en México y me apetecía muchísimo, así que dije, pues vamos allá. Y luego fue una grata sorpresa encontrarme con la profesionalidad y el nivel de lo que iba el proyecto. Hay algo que es muy diferente. Yo no soy un gran conocedor de la historia de México, pero la gran diferencia con las cosas que hacemos en España, por mucho que veamos al rey y intentamos tener me lleno de orgullo y satisfacción. Orgullo y satisfacción, patriotismo nacional, aquí no tenemos nada. O sea, de hecho las comunidades autónomas preferimos intentar extinguirnos del gobierno central. Nadie quiere ser español en España, y menos ahora. Entonces es muy curioso y es muy bonito ver ese sentimiento patriótico que tienen ustedes acá, y ser una pequeña parte de resaltar esa parte de la historia, pues a uno sí le llena de orgullo y satisfacción. Así que ha sido un placer y una aventura maravillosa y fantástica, y sobre todo el poder haber conocido México. Y es la tercera vez que tengo la gran suerte de ser parte de una película que son de esas que yo digo que son como la que ponen siempre de Semana Santa, la Pasión de Cristo y tal, que año y año se repite y tal. Cosa que a nivel de derechos de imagen es muy interesante para los actores. y luego es muy bonito porque sientes que eres parte de la historia audiovisual de un país, y eso para mí no tiene comparativa. Así que muchas gracias por darme este relato, Rafa y Paco. Sí, de este lado, Almaro Sacamacho, de Diario Esto. La pregunta es para el director. ¿Esta película ya se exhibió en algunos festivales o se va a exhibir próximamente? Y para que Carabobo se nos ahonda un poquito más sobre su papel en la trama, por favor. La película se ha exhibido en diversos festivales en Estados Unidos, y además estamos muy contentos de que se ha exhibido en un sitio de privilegio para cada uno de los festivales. Cada uno de los festivales que él ha visto le ha dado la gala principal, la gala de clausura, la gala de apertura. Fuimos gala de clausura en San Diego, fuimos gala de apertura en festivales en Chicago, donde justamente uno y mis servidores estuvimos compartiendo ahí las experiencias. Y lo más lindo de todo, en el Festival Internacional de Cine de Miami, que ahora cumple 30 años, entonces bueno, estaban realmente de manteles largos y nos dieron también las funciones principales de cierre.
en los días más importantes, en el jueves, en el viernes a las 9 de la noche, lo cual habla mucho del tamaño que le ven a la película. Y lo que nos tiene más contento es que justamente en esos festivales el público que la veía era no nada más mexicano, de hecho había una muy pequeña parte mexicana, había otra parte latina, como mencionaba Angélica, que no tiene nada que ver con México y que se sentían igualmente orgullosos y tocados por la película. Y también estaba la gente había gente de sajón, Estados Unidos, Canadá, había europeos, había hasta asiáticos, y todos reaccionaban de la misma manera, todos se angustiaban, se tenían que angustiar, se reían, se tenían que reír, lloraban, tenían que llorar, y al final, bueno, creo que el aplauso del público era muy, muy evidente de que habíamos conectado con ellos, creo que es más importante para la película. Bueno, el título de la película establece que el personaje principal, el tema principal, es la batalla. Sin embargo, bueno, Rafa la ubica dentro de su trasfondo histórico y hay varios niveles de lectura. El gobierno itinerante de Benito Juárez, por ejemplo, al que se hace una referencia somera, pero que está presente todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, la enorme lucha interna que había en México entre los conservadores y los liberales. A la sociedad poblana, digamos, aristocrática o burguesa, se le criticó mucho de haber sido muy conservadora y de haber respaldado a las fuerzas invasoras, de haberse manifestado en contra del gobierno liberal de Benito Juárez. Entonces, el personaje de Doña Soledad, que interpreto yo, que al igual que los personajes que interpretan Cristian y Liz, es un personaje de la ficción. Y Javier también, por supuesto. Aunque como él es poblano, pues ya le corresponde más por nacimiento. Es un personaje que retrata ese otro lado de esta clase social poblana. Siempre se ha retratado en los procesos históricos bélicos, por ejemplo, la Revolución Mexicana, la participación de las soldaderas, de las mujeres que efectivamente acompañaron a los batallones de varones en todos los momentos para auxiliarlos, darles de comer, lavarles la ropa, cosérselas, etc. No tuvieron realmente elección esas mujeres. El marido se iba con la bola, pues uno había que seguirlo, si lo quería volver a ver vivo, etc. Que es el caso del papel que interpreta Liz, que de pronto dice, bueno, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Me acarreó el acontecer de los eventos históricos. En el caso de Doña Soledad, es una mujer que, siendo viuda, puede tener más independencia de pensamiento y más independencia sobre sus actos, y decide apoyar a Ignacio Zaragoza y al Ejército Libertador. Decide formar parte de un grupo de apoyo desde el lado de los médicos para auxiliar a las tropas. De esa manera, bueno, rescatando a todas esas otras personas de la policía poblana que no se aliaron, vamos a decir, a las fuerzas conservadoras. Un gran balance, insisto, hace Rafa entre contar estas historias particulares que además están apuntadas nada más, no se desarrollan más allá de la relación que tienen directamente con el evento principal, que es la batalla. ¿Cuántos de ustedes han visto la película? Perdón, por curiosidad, me gustaría saber. Pero véanla, porque de veras no parece que estamos hablando a lo tonto nosotros desde acá, porque realmente es una gran película, pero si nomás decimos que bien está fuera nosotros, pues como que no digan ningún sentido. Hola, buenos días, acá Lucero Calderón. Hola, pues 3 preguntas tengo. Una es para Bruno. En ese sentido, quiero saber cómo te preparaste para interpretar a Zaragoza. ¿Qué hiciste en cuanto a investigación? A lo mejor las cosas que tuviste que aprender para andar en caballo, o sea, moverte a lo mejor entre las batallas, ¿no? Ese caos. Y las cosas para Rafa, si puedes hablar un poco más en cuanto a Cannes, ¿cuántas proyecciones va a tener? ¿En qué, no sé, ¿no? ¿En cuántos días? ¿En qué lugares? Etcétera. Y la otra, se dice que esta es la película más cara mexicana. Tú comentas que, bueno, para lo que hicieron es muy barato, ¿no? Exacto. En ese sentido, ¿cómo te las ingenias para hacer batallas, ¿no? Porque yo creo que
pues me imagino que solo se filma una vez una batalla porque no tienes a lo mejor todos los elementos para repetir 3 veces esa batalla, ¿no? O la explosión, o quisiera que me contaras un poco más acerca de eso. Gracias. Bueno, sí, yo tuve la fortuna de interpretar a Inés Zaragoza y bueno, traté de empaparme lo más posible de información. Hay mucha información y hay mucha desinformación de los hechos, y sobre todo estos personajes que son personajes arquetípicos y héroes que se ven muy por encima, ¿no? Y que crecimos escuchando tanto de ellos y se volvieron menos humanos y más arquetipos. Entonces, creo que, bueno, investigué, leí un par de biografías acerca de Zaragoza, leí documentos, reportes, traté de, sobre todo, acordar una perspectiva común entre el director y yo para abordar el personaje. Y la que fue la común es un ser humano con inseguridades, un ser humano que no siempre tiene las respuestas, un líder que duda. Y me parece muy acertada esa perspectiva, me parece más interesante y me parece que va a hacer que el personaje sea más fácil de digerir para la audiencia y que la audiencia va a ser más cercano a él, va a ser más posible identificarse con él. Eso me parece muy acertado. Entonces, bueno, esa es la perspectiva en la que se manejó el personaje. Lo de los caballos, tuve suerte porque monto desde los 3 años, entonces para mí fue mucha suerte poder actuar, que es lo que más me gusta hacer en la vida, y además montar al mismo tiempo. Entonces me divertí muchísimo haciéndolo y bueno, esa escena aquella donde teníamos a los extras y había toda esta logística y el caballo y el speech, ¿no? El discurso de la arenga, etc. Fue muy divertida, yo la disfruté cada minuto. Yo quería más escenas a caballo, me divertí muchísimo. Entonces, caballos, actuar al mismo tiempo, estoy puesto. Completando un poquito eso, nada más porque si uno ve la escena en la arena, por lo menos yo como director puedo decir en favor del querido Uno, que ahí es donde uno detecta el privilegio de trabajar con actores así. Esa escena en donde uno tiene que echarse un discurso larguísimo y, como bien mencionas un poquito entrando a tus respuestas, lo difícil que es hacer una película así, porque norteamericanos hacen una película así en 25 o 30 semanas, como tú muy bien mencionas, repitiendo todo, no 3, 10 veces si puede ser posible, con 20 cámaras filmando al mismo tiempo. Nosotros nada más teníamos 3. Y evidentemente, por mencionar solamente esa escena, en esa escena teníamos más de 300 extras enfrente, formados, y si uno revisa la escena, justamente uno ve a Uno moviéndose en caballo, perfectamente controlando un caballo además entero, con la sangre, un caballo, digamos, muy difícil de domar, y lo trae perfectamente controlado, echándose un discurso de memoria larguísimo, porque es una escena además muy larga, y en donde tenía que coordinar no solamente al andar a caballo, sino que esta parte lo dices aquí, después de aquí te vienes para acá, después te vas para adelante, después vas entre las tropas, después agarras la bandera, la avientas y corres. De verdad estoy absolutamente convencido de que no creo que existan más de 2 o 3 actores en todo el país que sean capaces de hacer una escena así, y tuve el privilegio de estar con el que mejor lo puede hacer. Y bueno, respecto de lo que implica la dificultad de una primera película así, en términos técnicos, como director, te puedo decir, y creo que es muy conocido esto incluso en Hollywood, es lo que más se valora: filmar acción es lo más difícil que existe. Lo más difícil, es incluso lo mejor pagado para un director. Pues los directores más cotizados son aquellos que filman acción, básicamente porque tienes que tener muchísimo conocimiento de causa, muchísimo oficio, muchísimas tablas ya para pararte en un set y empezar a filmar acción como se debe. Y que además las cosas salgan bien, no solamente que salgan bien en pantalla, sino que salgan bien en el set, que no haya accidentes. Filmar acción, las explosiones, por ejemplo, los caballos son controladas, pero son reales. O sea, si alguien pisa una de las explosiones que nosotros ponemos en el set, pierde la pierna, por decir lo mínimo. Son explosiones controladas, que uno sabe que si se para 1 metro
lo peor que va a pasar es que va a salir como el coyote y el correcaminos, lleno de polvo, ¿no? Con los pelos así, pero no le va a pasar nada más. Si pisa así, porque hay pólvora, porque hay explosión real. El caso de los caballos igual, ¿no? Los caballos son extraordinariamente difíciles de controlar en un set, aún aquellos que son de cine. Nosotros en Amigo tuvimos alrededor de 140 caballos, de los cuales 100 venían del Estado Mayor Presidencial del Ejército y 40 eran propiamente caballos de cine, caballos cinematográficos. Entonces son los caballos que hacen todo eso que se ve en la pantalla, que uno de repente dice, ay, pero es que no has tomado animales. Por supuesto que no, porque son caballos y jinetes perfectamente entrenados para hacer esas caídas, para hacer esas escenas tan espectaculares, pero siempre conllevan un gran reto, un gran riesgo. Obviamente también importante tener todos los elementos, y en ese sentido Paco como productor siempre estuvo ahí de la mano conmigo. Yo siempre se ve esta parte artística, esta parte digamos muy llamativa del trabajo del director, pero muchas veces no se toma tanto en cuenta el productor, ¿no? Quien está justamente acercando todas las piezas para que estén ahí, y Paco junto con su maravilloso equipo puso siempre todas las piezas para que todo tuviera que tener un efecto. Muchísimas escenas teníamos toma única, no había más, entonces uno tenía que estar muy claro de lo que quería, de cómo lo quería. La ventaja es que, bueno, yo además edito la película, siempre he editado mis películas, y eso me hace tener mucha claridad en el de qué exactamente necesito para contar la película, ¿no? Finalmente, con respecto al tema Cannes, bueno, estar ahí es un absoluto privilegio para cualquier película, estés en cualquier escenario. El solo hecho de que te admitan ahí. Entonces, bueno, la película va a estar en pica en lo que se denomina el mercado cinematográfico, es el mercado más importante del mundo, y créanme que los spots para presentarse ahí son extraordinariamente difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque obviamente Cannes tiene un prestigio, tiene un nombre que no acepta que cualquier película vaya ahí a mostrarse. No es un tema de no es que yo quiero ir a Cannes, pero vamos a ver qué tiene que decir Cannes al respecto de que tú quieres ir a Cannes. Entonces, bueno, que la película se presenta ya, que si mal no recuerdo se presenta el segundo día, no tengo todavía confirmado ahora. Lo que sí sé es que es una hora absolutamente privilegiada. Va a estar allá, repito, fuera de competencia para dos cuestiones. Uno, fortalecer las ventas internacionales de la película, que ya comenzaban. O sea, antes de que siquiera llegue, justo hoy en la mañana estaba recibiendo un email de las ofertas que ya tenemos para comprar la película en Europa, que les ha sorprendido muchísimo. Tenemos nosotros una compañía de ventas internacionales canadiense, ¿no? Justamente, bueno, el cine de exportación se mueve en sus terrenos absolutamente internacionales. Entonces, bueno, fue una compañía canadiense, Raven Banner, quien se interesa, entre otras, por la película. Nos decidimos por ellos para llevar las ventas internacionales, que bueno, esperemos que en Cannes se potencialicen justo en el mercado, y por el otro lado que la vea la gente de los festivales europeos para poder tener diferentes premios a nivel internacional. Creo que nos puede ir bastante bien ahí, esperemos. ¿Solo vas tú a presentar? No, vamos Paco Gallasti, vámonos, son papás de la película, y va a estar también por ahí otro de los actores europeos, que cuestión de espacio ahora no estuvo aquí, francés, que es José Carlos Monterrotán, que interpreta también al teniente Fauvet, el otro malo francés en la película. Entonces, no sé si ya están en Europa, la verdad, obviamente se quiera dar el salto a acompañarnos en Cannes. Tal vez también Ginés Santillán, que justamente está entre los actores europeos que tenemos por allá, seguramente nos ha presentado la película. Buenos días, por acá Ricardo Monterrez de Ventaneando. Esta pregunta, por supuesto, es para el director, pero también para el elenco, que es quien finalmente de pronto da la cara, o es a quien vemos en pantalla. No dudo que la película sea una producción inmensa, impresionante. Decías que hay que apostarle a ver películas mexicanas, tal vez un poco en vez del cine americano, pero ahora en esta época se están enfrentando a un monstruo que se llama Nosotros los Nobles, que tiene acaparado el cine mexicano y que hoy en día le da el nombre al cine mexicano. Entonces quiero saber si de pronto esto es un reto, lo tienen contemplado, porque Nosotros los Nobles, sin tener una producción millonaria, bueno, ya rebasó cualquier tipo se me fue la palabra, de expectativas. Entonces quiero saber si eso les tiene un poco alguna meta, algún miedo, un reto, no sé. No, todo lo contrario. Primero que nada, de repente, desgraciadamente en México y en general en la cultura latina,
nos cuesta muchísimo trabajo aceptar y confrontar el éxito de los demás, ¿no? Y de repente, incluso en el medio del cine, somos como muy recelosos del éxito del otro. Nosotros estamos absolutamente felices y congratulados de que nosotros los nobles estén funcionando también en taquilla. No estamos en absoluto enfrentados con eso, todo lo contrario. Creo que nosotros los nobles abonan terreno para 5 de mayo. En el mejor momento no pudimos haber llegado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todavía el público mexicano sigue viendo al cine mexicano como un género en sí. Dice, vamos a ver la mexicana, ¿no? Cada semana. O ya ahora hacemos películas, hacemos una tal cantidad, no estoy tan seguro de qué tanta calidad, pero sí de cantidad. Hacemos mucha cantidad suficiente para estrenar por lo menos una película a la semana mexicana, mínimo, cuando no 2 o hasta 3 películas mexicanas se están enfrentando al mismo tiempo. Y esto hace que la gente agarre y diga, vamos a ver la mexicana. Ahorita que por la razón que sea, nosotros los nobles conecten con el espectador mexicano y lo regrese a las salas, es una excelente noticia para nosotros, porque abona el terreno para que nosotros somos la mexicana de la siguiente semana. Entonces toda esa gente que se fue a ver los otros dos goles, además que el tráiler de la película, ¿no? Que la película sale con 500 copias, o sea, vamos a tener una salida, nosotros no les salimos con una semana con 150 copias, si no recuerdo, y después se disparó. Nosotros vamos a salir con 500 copias. La película, todo el tráiler de la película estaba pegado en todas las copias de nosotros los nobles. Entonces toda la gente que se fueron nosotros los nobles se vio el tráiler del 5 de mayo, que creo que es uno de nuestros principales puntos de venta de la película, y creo que justamente nos ayuda. No me preocupa, pero creo que en términos de enfrentarse, nos estamos más bien enfrentando a Iron Man, que se estrenó este fin de semana, nos estamos enfrentando a Thor, que se estrenó una semana después. Creo yo que esos son un poco y después también nos vamos a enfrentar a Superman. O sea, estamos hablando de Ignacio Zaragoza contra Thor, Superman juntos. Está cabrón. Ese es un buen balance. Es buen balance. Tenemos que hablarle al Santo y al Chapulín Colorado para que nos ayude. Y Iron Man de Zaragoza. Pero en ese sentido, bueno, creo yo que justamente el reto está por supuesto que no nosotros los nobles, qué maravilla que a nosotros los de medio también, ojalá y en las películas mexicanas les vaya bien para que regresemos al gran público a las salas. Creo que el gran reto está frente a Iron Man, que seguramente se gastan en publicidad en México, lo que a nosotros nos costó toda la película, hacer toda la película, no la película más cara de la historia del cine mexicano. Ellos se gastan eso en publicidad nada más, ¿no? Aquí en México, ¿no? Por mencionar por no mencionar los otros países, ¿no? Sí, a mí nos da gusto además por eventos en Roma. Hola, ¿qué tal? Por acá, mi cabello de Cine Noticias. Una pregunta para William Miller. ¿Qué tanto aprendiste de la historia de México? Y si nos pudieras contar de paso una anécdota durante el rodaje. Pues aprendí lo que había escrito. Yo soy historiador de carrera, lo que pasa es que el hueso duro de la carrera es historia medieval y obviamente no tocamos mucho la parte de aquí. Pero sí, lo que es la historia del 5 de mayo, lo que decía Angélica antes, la importancia que tuvo eso en cuanto a la historia americana de Norteamérica, ¿no? Que si no se les hubiera parado en ese momento, hubieran llegado a tiempo para ayudar a los confederados. Que ese es el gran key de la cuestión. Ha habido muchos momentos en donde en Estados Unidos del Norte se ha lanzado una moneda, podría haberse estado hablando alemán allí, podría estarse hablando inglés como ahora, o podría estarse hablando francés. El hecho de que se hable en inglés y que al final Estados Unidos de Norteamérica sea de quien es, que es de todos, digamos, es por muchas coincidencias del destino, y una de estas pequeñas coincidencias es que a estos franceses se les parará un pueblecito de aquí de México, y eso es algo pequeño pero muy grande. Luego, la segunda pregunta era una anécdota. Pues creo que mi primer día de rodaje, porque como ha dicho Rafa antes, no teníamos, o sea, no se tiene el dinero que tiene una gran producción americana. Mi primer día de rodaje era Lorenzés pide retirada.
Entonces mi personaje decía, retirar. Y yo llegué y dije, vale, ¿dónde me pongo? Y ¿dónde está mi caballo? ¿Cómo lo digo? Y viene Rafa y dice, no, brother. Acá vas a ver, vas a estar aguantando la posición, brother. Va a haber cañonazos y tal, y de repente van a venir como 40 soldados franceses corriendo hacia ti, perseguidos por como 200 soldados mexicanos. Vas a ir y decir que aguante la posición. Va a explotar una marrana por acá, una bomba por acá, vas a matar a un francés tú por cobarde y luego a otro con el espadazo, luego te estallará una marrana al lado, te caerás por encima de un muro y te encuentras a un chamaco francés que está en shock por la guerra y le gritas, cobarde, protege a tu general, y entonces él se va y le dices, cobarde, y luego ya ves que vienen y dices, retirada. Y yo me miré aquí otra vez con esto aquí y digo, oye, ¿y en cuántos bloques vamos a hacer esto? En uno, brother. Y te dejas 3 camas, como sí, claro. Y dije, joder, ¿dónde me he metido? Y acuérdate porque se lo va el sol. Sí, ya se lo va el sol. Sí, además va a estar lloviendo, apúrate, se nos va la luz, tenemos que hacer esto enseguida, brother. Así que adelante, y se va detrás del monitor. Y claro, al final todo sale porque sí teníamos las herramientas que tienen grandes producciones a nivel de personal. Teníamos muchísimas explosiones, había una sensación de que todo lo que estaba ocurriendo era de verdad. Entonces, te lo creías, yo acabé cayendo por encima de un muro, no sé cómo, encontrarme con el chamaco en shock, y de rodillas en el barro y manchado, y al final dije retirada, susurrando, porque no sabía dónde estaba, y lo único que oí fue, corte, así, brother, perfecto. Y no sabía lo que había pasado, pero la peli fue un poco así, todo. Te metías porque no te quedaba otra, porque el tiempo que teníamos y porque la situación lo favorecía, la verdad. Completando un poquito eso nada más, que hablando respecto del personaje de William, creo que justamente esto ilustra mucho de lo que no nada más con el cine en general se vivió en el 5 de mayo. Las cosas salían rápido y salían bien, porque había por un lado un equipo detrás de cámaras bastante sólido, bastante experimentado. No hemos hablado del papá, del otro papá de la película, que es Paco, pero junto a él estaba un grupo extraordinariamente experimentado. Hemos hablado de los efectos especiales, Alex Vázquez, ¿no? Estaba que bueno, que ha hecho 4 películas y que es el más experimentado y más prestigiado especialista en efectos especiales que existe no nada más en México, sino en Latinoamérica. Estaba, por supuesto, Ana Roth, estaba José Luis Aguilar en el diseño de producción y arte, estaba Germán Lames, que ya por la tercera película que hace conmigo en la fotografía, que creo que es absolutamente espectacular. Y por el otro lado, pues no es sino esto. O sea, yo sabía perfectamente que tenía enfrente de mí, en la pantalla, enfrente de la cámara, no nada más grandes figuras, sino sobre todo grandes actores y además tremendas personas, ¿no? Entonces, el fluir, etcétera, extremadamente rápido. Yo me sentía francamente corriendo un Ferrari, sabía perfectamente que le podía avisar lo que yo quisiera y ese Ferrari me iba a responder, porque pues, realmente es un lujo trabajar con un elenco, cada uno de los actores. Yo siempre estoy convencido de que no hay papeles pequeños y grandes, hay pequeños papeles en dado caso cortos o largos dependiendo de su duración en el guión, pero nunca pequeños. Y en ese sentido, para cada papel que había en 5 de mayo, por más pequeño que fuese, había un gran actor detrás de él, y esto no me permitía a mí como director tener el lujo de poderles exigir todo esto, y el actor, bueno, con el miedo o con el reto, pero lo hacía muy bien y a la primera, y tenía sin duda que ver mucho también con el trabajo previo que habíamos hecho desde antes. Finalmente, por mencionar justamente lo que es el conde Lorenzo, que es el personaje de William Miller, conceptualmente yo le dije a él que el personaje tenía que ser un rockstar metrosexual del siglo XIX, ¿no? Bueno, no existe un rockstar y grupos metrosexuales tampoco, pero o algo parecido. Creo que lo hizo bastante bien, le fue bien el papel de rockstar metrosexual del siglo XIX. Cuando me dijiste egocéntrico, vanidoso y un poco tonto, era la elección perfecta. Bueno, por acá, Berenice Bautista, aquí adelante, primera fila. Bueno, esta pregunta es para Rafa y para Paco. ¿Cómo surgió la idea de hacer la película? Si fue un encargo, un interés. Digo, ya estamos en el 2010, entonces, ¿por qué llega en este momento el 5 de mayo?
Fue una maravillosa coincidencia. La película nace en el marco del 150 aniversario de la batalla, y ahí es donde desde el 2011 el gobierno de Puebla tiene el interés de hacer una película sobre la batalla. Bueno, tú me dices, Pablo, es que mi personaje es un poquito a veces aburrido, mi personaje es el productor. Yo lo interpreto, no sé si bien o mal, pero lo interpreto. Invisible muchas veces. Invisible completamente. Bueno, yo quisiera decir, bueno, antes que nada estoy como agradecido de haber conocido a Rafa Lara. Como ustedes saben, es un director que es como muy, sabe perfectamente qué es lo que quiere, y eso a mí como productor, y para mí mi segunda película me hizo sentirme muy seguro de con quién estaba, ¿no? Gracias a Rafa. Y en cuanto a cómo comenzó el proyecto, empezamos Rafa y yo, y empezamos a ubicar esas cabezas, las cabezas importantes, como un Ana Ro, con un Víctor Albarrán. La verdad es que esas dos cabezas fueron fundamentales para poder empezar a avanzar en este proyecto. Víctor Albarrán, gerente de producción de El laberinto del fauno en las películas. Pero regresando a tu pregunta, la película, había 3 directores que estaban ahí como en grandes expectativas para hacer con el gobierno del pueblo, y en eso surgimos Rafa y yo con Manuel Gameros para... Estoy un poquito nervioso, perdón. Mi personaje no es... Toma 2, perdón. Sí, Manuel Gameros, a través de Manuel Gameros, Rafa Lara surgió el empezar a hacer este gran proyecto. Empezamos en el 2011 y no sé por qué me puse bastante nervioso. Presentamos una propuesta. El gobierno había tenido un proceso interno de acercamiento ante la posibilidad de hacer una película. A mí tuve la fortuna de que alguien tuvo a bien poner mi nombre diciendo: mira, es que se ha hecho una película de guerra, y en todas sus películas ha manejado producciones grandes, incluyeron Ángela Rosa, venía de un buen éxito comercial con Labios Rojos, acababa de estrenar El quinto mandamiento en salas. Entonces, bueno, digamos que estaba yo ahí en la olla, ¿no? Y finalmente me llamaron y básicamente me pidieron que presentara una propuesta bajo una sola premisa. ¿Qué harías tú si te pidiéramos hacer una película sobre el 5 de mayo? A partir de eso, ¿cómo fue que pasó? Realmente hicimos ahí una carpeta para poder presentar este gran proyecto. Para mí y para Rafa fue como un honor poder haber hecho esta película, que habla de historia, que siempre de alguna manera está uno tratando de conseguir otros proyectos, y en este caso fue fundamental hacer este tipo de película porque es historia, es un legado, como decimos, es un legado para todas las escuelas, y eso fue como clave para poder hacer el proyecto. Ahora, digo, nada más para cerrar la respuesta, yo creo que esto es justamente algo de lo que yo le he repetido la vida desde siempre. Mucha gente me ha preguntado que si no me ponía nervioso en el set con tantos fuegos artificiales y con tanta gente, que vinieron los actores europeos y se paraban el 5 de mayo y dijeron: joder, tío, pero ¿a poco así son todas las películas en México? Porque en Europa no hacemos así ni una, ¿no? Del tamaño tan grande, y realmente no estaba yo muy nervioso nada, sobre todo por el tema de que si es película de encargo, no, es una película que se quería hacer, pero es una película que yo le he repetido a la vida, es decir, pero yo justo ese es el tipo de películas que quiero hacer. A mí me gustan mucho las películas de producción grande, no me veo haciendo una película intimista, así de hombre junto a una pared blanca, mirando al horizonte durante 15 minutos y pensando en la antología de la nada, en absoluto. A mí me gusta jugar con todos los juguetes, jugar con los extras, con las excursiones, con todo esto. Y lo más importante fue que, repito, la premisa fue: vamos a hacer una película sobre el 5 de mayo. Uno podría haber empezado la película con Spring Breakers tomando corona, ¿no? En dado caso, ¿no? El 5 de mayo. Y nosotros decidimos hacer la histórica, y a partir de ahí la visión fue totalmente personal, totalmente autoral. O sea, lo que hubo fue una gran confluencia, digamos, de visión. Lo que yo presenté al gobierno de Puebla les gustó muchísimo y dijeron: esta es la película que nosotros queremos que hagas. Y a partir de ahí todo el proceso fue extraordinariamente tenso.
fue pasando una sobre cada una de las fases de las que me restaron muchísimo, y creo que el sentido personal de la película se siente desde el momento en que, por ejemplo, siendo una película de época, no tiene música clásica, por ejemplo, sino música totalmente rockera de la que yo escucho. Yo soy rockero de corazón, comencé justamente el lado artístico como músico, como guitarrista específicamente, y cuando yo estaba escribiendo el guión de 5 de mayo, lo que yo escuchaba, que es lo que yo hago constantemente cuando escribo, siempre escojo un playlist de música, como buen melómano que soy, buen rockero, de música que me meta en el feeling de lo que creo que tengo que ver en la cabeza, en el que tengo que sentir acá, para escribir. Y en el caso del 5 de mayo, lo que yo escuchaba era Pink Floyd, era Radiohead, era Portishead, era Dead Can Dance. Entonces ese tipo de música fue justo la que trajimos a la película, ¿no? Otro elemento que habla muchísimo de cómo la película, siendo primero un encargo, se transforma en una versión totalmente personal y autoral. Es que, por ejemplo, hicimos la película con filmada totalmente con el hombro, ¿no? La gran tentación era decir, si tenemos esta gran producción, tengamos las grandes grúas, tengamos los dollies abiertos, muy grandilocuentes, que justamente era lo que yo quería, porque creo que eso hubiese hecho dos cosas. Uno, primero que nada, hubiese sido la típica, clásica película, vaya, de historia, que era lo que no quería hacer. Quería hacer, tenía algo con un tono muy personal, quería también abordar la historia desde un punto de vista muy personal. Siempre dije que conceptualmente la película iba a ser un viaje, la cámara tenía que funcionar como una máquina del tiempo que trasladase al espectador exactamente al corazón de la batalla, exactamente al corazón de los acontecimientos, como si fuese un espectador más ahí, ¿no? Con esa imperfección y esa naturalidad que te da la cámara al hombro, ¿no? Entonces, esa cercanía también. Entonces, justamente eso te habla muchísimo de la misión personal y autoral que se vive en esta película, y de la gran libertad que tuve, ¿no? De repente, una anécdota, de repente en algún momento me llevan al set y me dicen, mira, te trajimos a toda la orquesta filarmónica, pero para que la uses. Y que decir, pues montenos a caballo, o que pasen o tienes un arma y que corran, porque yo en la película no lo uso para nada. Si quieren que toquen la alfombra roja, está increíble, pero yo lo que hice son guitarras eléctricas, no una orquesta filarmónica para la película. Mira. Paco, se ha hablado mucho en cuanto al tamaño de la producción y se ha hablado en el proceso de realizarla, pero ¿qué hay después? Es decir, como productor, ¿cuál es el riesgo de tener ya una película de este tamaño? ¿Cómo la mueves? ¿Cómo la vendes? ¿A quién se la vendes? 500 copias es una cifra impresionante, felicidades. Pero ¿qué viene todo después de este proceso? ¿Ayudó que que tuviera el apoyo del gobierno de Puebla para después poder colocarla? ¿Cuáles son las dificultades como productor? Hay varias expectativas. El gobierno de Puebla fue el primer patrocinador de todo este gran proyecto. Luego, Estudio Churubusco, al mismo tiempo Televisa y Videocine fueron fundamentales para poder estar aquí. ¿Qué le augura la película? Yo creo que las cosas se van ayudando. Ahorita tenemos, como dice Rafa, tenemos un representante canadiense para vender en todo, pues todo lo que no es ni México ni Estados Unidos, Europa y Canadá, etc., ¿no? Entonces estamos con esas expectativas de poder pues lanzarnos en otros países, ¿no? Yo tuve una experiencia muy agradable hablando del mercado hispano. Yo les tuve la oportunidad de presentarles en Puebla a 150 hispanos. No sabes... líderes hispanos de Estados Unidos. Líderes del mercado hispano, que al mismo tiempo ellos manejan básicamente como 50 millones de hispanos, ¿no? Para mí fue muy importante porque fue una presentación y una proyección como muy emotiva, y ahí es donde te das cuenta a dónde puede llegar esta gran película. Después de la presentación tuve varias propuestas para poder ir a presentar a Alaska, a Canadá, Austin. Había dos personas que se pelearon por si iba para un museo mexicano o por otra dependencia, ¿no?
estoy como agradecido con eso y muy emocionado porque realmente Rafa y yo nos dimos cuenta de la magnitud de este proyecto, pero conforme se iban acercando las fechas, ya esta fecha, pues estoy un poco nervioso, es muy emocionante saber que sí puedes abarcar otros países y podemos dar otra imagen. A Rafa y a mí nos preocupa la calidad y el contenido de las películas, y pues más que el 5 de mayo, bueno, creo que lo tiene todo la película. Y yo preguntaría, ¿se ha estrenado una película mexicana simultáneamente en Estados Unidos y en México? Sí, Labios Rojos. ¿De Labios Rojos fue la primera película mexicana que se presentó simultáneamente en Estados Unidos, y ahora pasamos por el mismo camino que una anterior película mía abrió para el cine mexicano. Digo, realmente ahorita la verdad es muy diferente el tamaño del producto, no la magnitud. Entonces yo creo que pues sí es importante ahora ya el lanzamiento en México y en Estados Unidos al mismo tiempo. Rafa va a estar por allá mañana. Mañana tenemos la premier, esto mismo, que ya lo tuvimos la semana pasada en Los Ángeles. Mañana tenemos la alfombra roja ya, que bueno, quien está ya lanzando la película es Mantelio, que es una alianza entre Televisa y Lionsgate. Entonces bueno, la película está siendo lanzada en Estados Unidos con toda la parafernalia de cualquier película de Hollywood, de cualquier película de Lionsgate. En ese sentido, bueno, si por ahí ustedes tienen colaboradores o si capaz de que terminen estando por allá, vamos a tener una alfombra roja muy linda en Downtown LA, justo en donde se hacen todas las premios de las películas de Lionsgate. Y el martes el festival de Newport Beach en su el miércoles, el martes es mañana. Y el miércoles presentamos el festival de Newport Beach. El fin de semana presentamos la película. Paco se va a Phoenix, a Austin, y yo voy a Nueva York a presentar la película con toda la comunidad poblana allá en 5 de mayo, que es enorme, ¿no? Nueva York es conocido como Puebla York, que existen alrededor de 800,000 poblanos o gente de origen poblana en Nueva York, y pues para nosotros es muy importante ir a presentar la película, y de ahí, bueno, ya que estamos aquí haciendo un poco de promoción, nos vamos a Cannes, eso es nada más para los siguientes 15 días. En Cannes, perdón, ahí puede ser también otro gran mercado para poder vender a otros países. Esas son como las expectativas. Tenemos tiempo para una pregunta, por favor, de este lado. Hola a todos, felicidades, Norma Pérez de Radio 13 y 724. Para el mismo Francisco Galastegui, si nos podría decir cuánto costó la película, cuál es el presupuesto de esta producción, no sé si ya lo han dicho en otros foros. ¿Y qué porcentaje fue la aportación del gobierno de Puebla, por favor? Bueno, la película, como lo hemos venido diciendo, es arriba de 80 millones. El porcentaje del gobierno de Puebla fue más o menos de igual un 40%. Podemos hacer una más. Una duda. Chachicomula, ahí nació Díaz Ordaz, le puso el nombre de Ciudad Cerdán. ¿Van a hacer alguna función en Chachicomula? No, bueno, ojalá y hagamos muchas funciones por muchos lados.